Uno de los hechos que va a cambiar o que marca un giro o un inicio de supuestos cambios revolucionarios en el país comienza en el año 1968. Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, así lo llamó, con ese título rimbombante, Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le da un golpe de Estado, vuelven a dar un golpe de Estado. Ahora se lo dan a Fernando Belaúnde Terry. ¿Recuerdas? ¿Cuál fue el pretexto? El escándalo de la página 11. ¿Cuál fue la causa real para este golpe de Estado? ¿Cuál es la causa real para que las Fuerzas Armadas tomen el poder y se queden? Pues que Belaúnde Terry no había realizado las reformas que necesitaba el Perú. Reformas que eran necesarias, eran urgentes. No eran reformas que se tenían que aplicar porque era buena gente. O sea, la oligarquía, los militares, la derecha, no iban a hacer esas reformas porque son, ay, qué pobrecitos los campesinos, pobrecitos los obreros. No, era algo que tenían que realizar necesariamente, pero eran tan sesgados, tenían una inteligencia tan chata que no veían lo que pasaba, que no veían lo que te iba a suceder si es que no se desarrollaban estas reformas, esa presión social, ese abuso, ese maltrato, ese racismo, esa pobreza podía explotar, ¿ves? Podía reventar y crear una verdadera revolución en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las causas que motivan a Velasco Alvarado, ¿no?, a tomar el poder y a este comando conjunto? La pobreza, la miseria, ¿no? Estos campesinos que ya están politizados, que están organizados, que ya están tomando tierras, los obreros sindicalizados. Hay un nivel de politización muy grande. La gente tiene conocimientos, empiezan a opinar, a criticar, ¿ves? Ya no eran los de antes, dominados y sometidos. No, ¿te das cuenta? Bueno, no es como ahora, que tú estás dominado, sometido, estás pensando en esto es guerra, en combate, en tus telenovelas, en tu fútbol, ¿ves? Y ya estás despolitizado. No te importa la política, no importa nada, ¿no? Acá roban y salen a marchar unos que 3.000, 4.000, ¿no? En otros países roban las autoridades y salen miles, 20.000, 30.000 en las calles. Y no, mira Chile. Bueno, eso pasaba entonces en el Perú. Era una necesidad urgente aplicar estas reformas, porque si no, esto iba pues a terminar en una gran revolución. Un periodista muy famoso decía, César Hildebrand, él decía: ¿qué hubiera sido Sendero Luminoso sin las reformas de Velasco? Imagínate, si existió Sendero Luminoso con las reformas de Velasco, imagínate lo que hubiera sido. Dice Hildebrand, hubiera sido una verdadera guerra civil. Abimael Guzmán hubiera reclutado a todos los campesinos, hubieran venido todos y hubieran tomado el poder, ¿no? ¿Me entiendes? Las reformas de Velasco sirvió como una salida, como una fuga a esa presión, a esa tensión. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora más o menos entiendes bien. Profe, reformas. Entonces, no fue una revolución. No fue una revolución. Él la llamó revolución. Fueron reformas necesarias para este país. Profe, Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, 1968 a 1980, 12 años de poder. Pero se dividen en dos etapas. Primero, la primera etapa es la etapa en que gobierna Velasco, ¿sí? Velasco Alvarado. Bien, y la segunda etapa es la etapa donde gobierna Morales, ¿no? Morales Bermúdez, ambos militares, ¿no? Ambos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero también ambos aplicaron cosas muy distintas. Bien, el plan Inca, el plan Túpac Amaru, pero eso lo vamos a ver después. Velasco Alvarado, entonces, llamada la revolución. A esta época también se le llama la revolución desde arriba, ¿no?
desde arriba. Así también se le llama a este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, porque una revolución la tiene que dar el pueblo, ¿no? La tiene que dar el pueblo organizado, así como la Revolución Rusa, ¿no? Como las revoluciones. Bueno, aquí esta revolución se hace desde arriba, el gobierno lo va a hacer. Bien, profe, entonces, ¿qué es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas? Fue una dictadura que aplicó reformas económicas, políticas, sociales, también educativas, también culturales, reformas en todo plano. Bien, mira, ve, en el Perú, ¿qué objetivo tiene este gobierno revolucionario? Evitar un golpe o evitar una revolución armada del pueblo, ¿no? Evitar que estas ideas comunistas, socialistas, lleguen al Perú y que se levanten, ¿no? Y que se inicie una verdadera revolución. Ese es el objetivo, contener al pueblo, ¿bien? Dándole lo que necesitan, lo que quieren, calmarlo. Muy bien, pero era necesario. Profe, ¿era malo eso? ¿Está mal eso? No, no está mal, yo no digo que esté mal. Yo no digo que esté mal, está bien lo que hizo Velasco. Hay que aplicar reformas a favor del pueblo, está bien, es correcto. Pero, te lo digo, no era revolucionario, ¿bien? Reformista, bien. Muy bien, profe, qué bacán. Políticamente entonces, mira, toma el poder con los tanques, las armas, palacio de gobierno, ¿no? Belaúnde Terry pues será tomado prisionero, luego será expulsado. Manifiesto revolucionario, ahí da un discurso Velasco Alvarado. Dice, nosotros las Fuerzas Armadas vamos a aplicar los cambios necesarios para este país, ¿no? Vamos a hacer una verdadera revolución estructural, ¿no? Ya los militares no vamos a ser los perros guardianes de la oligarquía, como siempre lo fueron. Es que es la verdad, pues siempre lo fueron, ¿no? Claro, ¿te acuerdas del oncenio de Leguía, el fin de la patria nueva crisis? Los apristas y socialistas están levantándose y podían tomar el poder. La oligarquía, ¿a quién recurrió? A los militares, ¿sí o no? A Sánchez Cerro, ¿ves? Sánchez Cerro, Benavides, siempre, ahí están, Odría, ¿ven? Listo. Entonces, ese es el manifiesto revolucionario. Abolió la Constitución, eliminó la Constitución de 1933, la de Sánchez Cerro, y la reemplaza por un estatuto revolucionario, un conjunto de leyes, normas. Esto va a darle legalidad al gobierno. Dice él, ¿usted es socialista? ¿Usted es comunista? No, ni capitalista ni comunista, dice él. Nacionalista, humanista. Y se va. Mira, va a integrar, vamos a poner por acá, va a integrar al movimiento, Perú ingresa al movimiento de países no alineados, ¿ves? Movimiento de países no alineados, ¿te acuerdas? Los países que se van a descolonizar y no van a estar ni con la URSS ni con Estados Unidos, no forman el movimiento de países no alineados. La India, ¿recuerdas? Egipto, India, Nerú, Sukarno, esa gente brava, ¿no? Muy bien, profe, primera medida de los militares, primera medida de Velasco Alvarado. ¿Te acuerdas por qué dieron el golpe? Bueno, el pretexto, el acta de Talara, el escándalo de la página 11. Problemas con la IPC hacía lo que le daba la gana en el Perú, la International Petroleum Company, se había apoderado de nuestro recurso el petróleo. ¿Qué hace Velasco? Primera medida, toma las instalaciones de la IPC. Fueron los militares, los tanques, ¿no? Imagínate, como si fuera una guerra y ¡plum! Entraron a las instalaciones y ¡pin! Patada en el trasero a los gringos. Los gringos, oh yes, oh yes, oh yes, y se fueron, ¿no? Y los botaron. Tomamos las instalaciones el 9 de octubre y Velasco va a llamar a ese día, es el día de la dignidad nacional. Hemos vuelto a ser dignos, hemos tomado las instalaciones de la IPC, que se vayan esos gringos. El Perú va a explotar su petróleo, ¿bien? Recuerda, ahí está, 9 de octubre, mira, el día de la dignidad nacional. Así comienza pues Velasco Alvarado con un acto que el pueblo aplaudió, ¿no? Una medida populista, el pueblo aplaudió. Ese va a ser el inicio, mira, o la antesala a una serie de cambios y de reformas. Va a chocar con muchas empresas. Vamos a ver a continuación cuáles son estas reformas de Juan Velasco Alvarado.